Progress. Disculpen, ahí se ve. Sí. Ok. Buenos días, compañeros, doctor. Hoy vamos a exponer el tema de poliposis múltiple familiar. Si bien este tipo de enfermedades en nuestra actualidad, principalmente en nuestro país, abarcan en un porcentaje muy alto de las enfermedades raras que podemos ver en el tracto gastrointestinal. Es importante repasarlo porque es una enfermedad que una vez que se proyecta o que lo sufre el paciente, en este caso una línea familiar, pues es importante llevar un control sobre esta enfermedad y poder tener más que nada un seguimiento. ¿Por qué? Porque esta es una de las enfermedades que, como he dicho, si bien no es muy común, abarca como el 1% de las enfermedades que van a originar cáncer en el colon. Es importante llevar un seguimiento debido a que pues, es una de las principales que va a progresar este cuadro clínico de cáncer y esta neoplasia. Bueno, hablo un poco de las generalidades de la poliposis adenomatosa familiar, pues va a ser un síndrome de pólipos gastrointestinales, que si bien recordamos, un pólipo va a ser un crecimiento de tejidos sobre la mucosa, en este caso del intestino grueso, el intestino delgado, de la pared mucosa del tubo digestivo, preferentemente en el colon y recto. Es importante mencionar que no solo se puede llevar también en el colon y el recto, pero principalmente es en este tramo del tracto digestivo en el cual va a surgir esta enfermedad. La poliposis familiar o PAF va a ser la forma de enfermedad más conocida, la que se va a expresar más. Sin embargo, no va a tener un porcentaje muy alto, digamos, de expresión en una persona. Va a ser muy rara, más que nada. Y pues se va a tratar de una enfermedad autosómica dominante, como les he venido diciendo, va a involucrarse mucho la genética en este aspecto, porque esta enfermedad va a tener un factor muy importante en el ámbito genético, ya que pues si una persona sufre de esta enfermedad, es muy importante hacer un escrutinio entre sus familiares más cercanos o familiares de segunda línea, lo mucho, porque regularmente esta enfermedad va a afectar a todos esos parientes. Va a tener una línea autosómica dominante, con lo cual va a haber una línea de afección de esa familia, más que nada de la enfermedad. Y pues las características fundamentales va a ser que va a haber aparición de mínimo 100 pólipos adenomatosos en el colon y recto, incluso miles. Aquí es cuando entra una clasificación muy importante de esta enfermedad, ya que si tenemos menos de 100 pólipos adenomatosos, vamos a tener una adenomatosis familiar atenuada, que es una de las variantes de la enfermedad. Vamos a tener también otra variante que va a ser la mixta, en el cual se combina, menor a 100, primero empieza con menor a 100 pólipos, después aumenta a más de 1000, esa va a ser la mixta, y tenemos también la poliposis adenomatosa familiar pura o la normal, en la cual va a ser la más frecuente y va a ser la más, podríamos decir, la etapa más peor de la enfermedad, o sea, la que va a tener un mayor pronóstico desfavorable para el paciente. Cabe destacar que esta se inicia a una edad muy temprana, regularmente en un previo conocimiento de la enfermedad que afecta a una familia, pues esta enfermedad, hay que empezar a hacer los estudios a la familia a partir de los 10, 12 años. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, como he medio mencionado, se afecta principalmente desde muy joven. Cabe destacar que si no se atiende la enfermedad adecuadamente, el paciente puede morir antes de llegar a los 50 años debido al desarrollo de diferentes cánceres en el tracto gastrointestinal, preferentemente en el colon. Y pues obviamente cuando este síndrome se padece, esta poliposis,
pues el riesgo de cáncer colorectal es al 100%. No hay un estudio que compruebe que pues teniendo esta enfermedad te va a dar cáncer. Es casi el 100% seguro de que puedes tener un cáncer colorectal en un momento de tu vida teniendo esta enfermedad. Y si el paciente no recibe el tratamiento adecuado de manera precoz. Si podemos ver nosotros en la imagen de la derecha, vemos aquí una endoscopia del colon sigmoide, que cabe destacar que aquí va a ser las principales estructuras o principales localizaciones en el colon donde va a resurgir esta patología. Tenemos aquí una endoscopia del colon sigmoide en pacientes con poliposis adenomatosa familiar que muestra múltiples pólipos. Si se dan cuenta en esa endoscopia, podemos intuir que no es una poliposis adenomatosa familiar atenuada. ¿Por qué? Porque ahí pues hay más de 100 pólipos, ¿no? Es una enfermedad grave. Y pues como podemos intuir, ya es un estadio muy avanzado de la enfermedad. Bueno, dentro de la poliposis adenomatosa familiar va a haber subtipos. Y pues hay 4 subtipos de poliposis adenomatosa familiar que es muy importante recalcar y que son muy importantes para dar un escrutinio, para dar una evolución de cómo va a ser el paciente respecto a la enfermedad. Entonces, la primera tenemos la poliposis adenomatosa familiar clásica, que es la que les decía que se desarrolla al menos 100 pólipos en el intestino grueso y delgado. Esto preferentemente en la adultez. La adultez podría decirse de los 30 a 40 años. También tenemos la poliposis adenomatosa familiar atenuada o AFAP, que tiene menos pólipos. En este caso va a tener menos de 100 pólipos en el intestino grueso o delgado. Pero no más de 30 para cuando llega a la adultez. En este caso, pues, atenuada en el sencillo acto de que, pues, la enfermedad se va a expresar de manera más tardía en el paciente, pero que, pues, va a tener a largo plazo el mismo riesgo de, pues, desarrollar un cáncer. También tenemos el síndrome de Gardner, que van a ser pólipos que se observan en la poliposis familiar clásica. Va a ser una combinación más que nada de la poliposis adenomatosa familiar clásica, pero va a tener una complicación más grave. ¿Por qué? Porque se agregan diferentes patologías, como va a ser los osteomas, los quistes epidérmicos, los fibromas y tumores desmoides. Va a ser acompañado de otros tipos de cánceres que van a afectar otras estructuras características dentro del organismo. Y por último tenemos el síndrome de Turcot, que las personas tienen los pólipos que se observan en la poliposis familiar atenuada, más sin embargo van a tener un tipo de tumor cerebral conocido como medulloblastoma, y pues en este caso pues es un subtipo de poliposis ya muy con un pronóstico muy malo para el paciente si no se atiende adecuadamente. Ahora bien, como les he mencionado desde el inicio de la plática, este tipo de enfermedades, como es la poliposis adenomatosa familiar, va a estar muy arraigada al desarrollo de cáncer, principalmente en las estructuras colónicas, principalmente en el sigmoides, etcétera. Dependiendo de qué, bueno, vamos a asociar principalmente tipos de cánceres a esta patología. Tenemos que el cáncer de colon, si no se extirpa la parte afectada de la poliposis adenomatosa familiar en el colon, la probabilidad de desarrollar cáncer en la vida va a ser del 70 al 100%. Es casi seguro de que vas a desarrollar un cáncer de colon, ya sea en cualquier estructura donde desarrolla la enfermedad, si tienes esta patología. El intestino delgado también va a estar afectado, más sin embargo no va a ser una probabilidad muy alta de que lo afecte. Va a ser de tan solo 4 o 12%, pero sin embargo el riesgo ahí está. También se va a asociar a cáncer de tiroides en el 1 al 12%. Es muy importante por ello valorar la tiroides en estos pacientes, ya que debido a si presenta complicaciones de la tiroides, pues nos va a orientar a que el paciente por su adenomatosis, por su poliposis adenomatosa familiar, está arraigado en cáncer de tiroides. Aquí, estos tipos de cánceres a partir del hepatoblastoma, si nos podemos dar cuenta, las probabilidades de que se asocie a un cáncer, las probabilidades de que se asocie a una poliposis adenomatosa familiar van a ser menor al 2%, pues pero más sin embargo va a estar presente. Son casos muy raros, pero pues puede suceder, ¿no? Tenemos el hepatoblastoma,
también llamado cáncer hepático infantil, que va a estar asociado al menor al 2% con esta patología. El meduloblastoma, que si recordamos va a estar asociado con el síndrome de Turcot, pero va a ser en el menor del 1%. El cáncer de páncreas, que va a ser el menor del 1%. El cáncer de estómago, también menor al 1%. Y el cáncer de conductos biliares, que va a ser menor al 1%. Pasando a a otros datos de la enfermedad, tenemos las manifestaciones clínicas e historia natural de la enfermedad. Las manifestaciones más prominentes de la poliposis adenomatosa familiar, como les decía, va a ser la aparición de múltiples pólipos adenomatosos. Esa va a ser el signo, la manifestación más característica de la enfermedad, principalmente en el colon, como les mencionaba. Hay que tener una sospecha clínica de esta enfermedad. Una vez que pues, el paciente empieza a manifestar los síntomas, hacemos una sigmoidoscopía o colonoscopía, perdón, y pues nosotros observamos estos pólipos. Tenemos que tener la sospecha clínica de que pues, el paciente a lo mejor está cursando con un cuadro de esta enfermedad. Cabe destacar que una vez hacemos este diagnóstico, es importante también hacer estudios de escrutinio de su familia, ya que, pues como les mencionaba, va a haber una línea muy delgada entre la genética, que pues va a ser hereditaria también ese tipo de enfermedades. Las lesiones suelen desarrollarse en la segunda y tercera década de la vida. Va a ser un estadio muy temprano, es decir, que el paciente va a empezar a sufrir esta enfermedad, a desarrollar esta enfermedad en prácticamente las primeras etapas de su vida. Cabe destacar que mayor al 15% lo van a manifestar a los 10 años de edad. Es muy importante, por eso les decía el escrutinio que tenemos que hacer los estudios a muy temprana edad, porque un 15% de la población con este gen alterado, pues lo va a manifestar a los 10 años. Pero el 50% ya algo más seguro, más certero, podríamos decir que son los pacientes sobre los 15 años y un 95% hasta los 35 años. Es decir, que pues una vez que el paciente en términos medios sufre la enfermedad a los 35 años, el 95%, pues tiene una alta probabilidad de que si no se atiende adecuadamente o tempranamente, a los 45 años ya pues el paciente va a fallecer, va a tener un alto índice de mortalidad por esta enfermedad. Ahora bien, como les decía, es una enfermedad característica de personas jóvenes. Un dato importante es que si el individuo no desarrolla pólipos antes de los 40 años, es muy improbable que los presente después. Es decir, que pues se va reduciendo la probabilidad de que el paciente sufra de esta enfermedad si no es que presenta estos pólipos antes de los 40 años. Como les decía, la década más frecuente de la aparición de la complicación de la enfermedad va a ser de los 30 a los 40 años. Las manifestaciones clínicas van a ser silentes. Lo único que vamos a poder detectar van a ser deposiciones más blandas de lo normal que el paciente va a mencionar, va a tener cuadros repetitivos de diarrea, dolor abdominal cólico, y algo muy principal va a ser la rectorragia. La rectorragia es muy importante hacer un énfasis en ella porque pues va a ser un signo de alarma muy importante que vamos a explorar en el paciente, no solamente para descartar un tipo de enfermedad hemorroidal, sino sencillamente de que pues también es importante hacer un estudio completo, una colonoscopía para ver de qué parte del colon deriva esta hemorragia, y es aquí cuando se hace el diagnóstico o se encuentra la patología de poliposis adenomatosa familiar, ya que pues el paciente va a tener cuadros muy frecuentes de rectorragia y pues se va a quejar de ello, va a ser su principal afección que lo va a guiar a la consulta gastroenterológica. Sin tratamiento, la edad media de detección del cáncer es a los 35 años, a esta edad es donde va a tener el predominio de desarrollo, y pues la muerte, como les decía, si no se atiende adecuadamente, va a sobrevenir de los 40 a los 45 años. En la imagen de la derecha podemos ver una protocolectomía total en un paciente con diagnóstico de poliposis adenomatosa familiar. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, tenemos un trayecto muy largo de intestino grueso afectado por esta patología. Y pues si ustedes pueden ver, los tejidos están obviamente muy dañados
por la cantidad de pólipos que se encuentra, y pues el paciente tuvo mal pronóstico. Bueno, también lo vamos a asociar con manifestaciones extracolónicas, es decir, fuera del tracto gastrointestinal, principalmente en el colon. Las manifestaciones extracolónicas se van a manifestar en un 40% de los casos. Es decir, que pues como no va a ser muy frecuente que se manifieste porque pues el 60% de los casos no los va a tener, más sin embargo, pues el 40% sí. Se consideran manifestaciones extracolónicas porque van a ser secundarias a la expresión variable del único gen defectuoso, del gen que va a ocasionar todo este proceso de alteraciones a nivel celular que ocasionará la aparición de los pólipos. Los pólipos de las glándulas fúngicas, pues, son los pólipos gástricos más frecuentes que obviamente van a afectar también el tracto gastrointestinal y son los que van a estar más asociados a esta patología. Y pues el 50% de los pacientes tienen una probabilidad de transformación maligna casi nula. En este caso podemos ver que pues el paciente tiene la mitad de probabilidades que pues no evolucione una transformación maligna si se afecta este trayecto del tracto gastrointestinal. Ahora bien, si nos podemos fijar en la tabla de la derecha, tenemos las manifestaciones extracolónicas que se van a asociar con la poliposis adenomatosa familiar. En este caso tenemos el osteoma, que pues su incidencia va desde el 14 al 93%. Esto va a depender mucho también de la genética del paciente y del gen que esté afectado, ya que dependiendo el gen que tenga el paciente, pues la incidencia va a aumentar o va a disminuir. Los quistes epidermoides se pueden presentar en un 50%, los tumores desmoides en un 4 al 15%, y pues las afecciones gastrointestinales, la hiperplasia de glándulas fúngicas, los pólipos hiperplásicos, los adenomas gástricos, va a ir bajando su incidencia. No van a ser muy frecuentes en la poliposis adenomatosa familiar. El cáncer gástrico pues, no va a estar muy asociado a esta patología, ya que estudios revelan que la incidencia va a ser menor al 1%. Los adenomas duodenales, como les decía, sí van a ser muy frecuentes, de un 24 hasta un 100% de que también hay esta afección en el duodeno. Y el carcinoma duodenal o periampular, pues no hay datos, no se conoce exactamente cómo afecta esta patología, no hay datos certeros de cuánto podría afectar esta patología a esas estructuras. Los tumores de intestino delgado tampoco no se conoce exactamente. La hiperplasia congénita del epitelio pigmentario de la retina va a ser un dato muy importante, ya que pues, la retina va a ser una de las principales manifestaciones o estructuras extracolónicas que se va a ver afectado. Va a haber una hipertrofia del epitelio pigmentario de la retina, con lo cual va a ocasionar que alteraciones a nivel visual del paciente y alteraciones a nivel del globo ocular. También tenemos tumores hepatobiliares que va a ser menor al 1%, y pues los tumores de tiroides y los tumores de tamaño central, pues no hay datos conocidos exactamente que podrían darnos una certeza de que pues también van a salir afectados. Bueno, pasando a las lesiones del tracto digestivo superior, los pólipos hiperplásicos también son muy frecuentes, del 8 al 44%, y tampoco la asociación de estos pólipos hiperplásicos se va a asociar a malignización de estos. Tampoco hay un dato muy sugestivo de que podamos decir que estas asociaciones van a ocasionar malignización. Y los adenomas gástricos son los más frecuentes de la poliposis adenomatosa familiar, son los que más van a aparecer o se van a asociar a este tipo de patologías, pues vamos a tener una distribución difusa en el estómago de estos adenomas gástricos. Cabe destacar que estos pueden transformarse en malignos, aquí sí hay una probabilidad de que estos se malignicen y pues obviamente desarrollen un tipo de cáncer gástrico. El principal lugar o localización donde se asientan estos adenomas va a ser el duodeno cercano a la papila duodenal en más del 80%, y el 20% restante pues se va a distribuir el porcentaje en cada una de las estructuras del estómago, que pues ya sabemos de cuáles son.
Cabe destacar que obviamente por esta alteración en el duodeno de los adenomas gástricos, pues va a haber afecciones a nivel de la digestión de los alimentos, va a haber alteraciones tanto en la composición en la composición química, mejor dicho, de las principales enzimas que se secretan en esa parte del intestino delgado, de las principales nutrimentos que se absorben, pues va a haber una alteración muy significativa en esa parte del tracto del intestino delgado. Tenemos la presencia de displasia en la región periampular, que va a ser elevada y oscila entre el 60 al 70%. También la región periampular va a estar muy atacada, más que nada por esta enfermedad, y pues también puede haber un riesgo muy predominante de hiperplasia, que también va a llevar a un desarrollo de una neoplasia, de un cáncer en la región periampular, que pues también no se trata adecuadamente, vamos a tener un pronóstico muy desfavorable que se va a asociar principalmente a cáncer. Y hablando un poco de la poliposis adenomatosa familiar atenuada, también conocido como PAFA, que vimos en diapositivas anteriores, pues va a diferir de la forma clásica que les decía, que la forma clásica va a haber un predominio mayor a 100 pólipos, hasta de hecho miles de pólipos, lo cual va a ser la principal diferencia de la atenuada, en la cual vamos a encontrar menor a 100 pólipos, no va a haber tanta proliferación de esos pólipos en el colon, en el intestino grueso. Lo que sí es un dato ya bien estudiado y certero es que la tendencia va a desarrollarse principalmente en el colon derecho, va a ser la principal estructura, donde las estructuras que se encuentran en el colon derecho van a ser las principales afectadas por la poliposis adenomatosa familiar atenuada en un alto porcentaje. Y pues la presentación respecto a los pólipos y al cáncer suele trazar unos 15 años con relación a la poliposis adenomatosa familiar clásica. Si recordamos la poliposis adenomatosa familiar clásica, su predominio de presentación va a ser de los 30 a 40 años. Cuando el paciente es diagnosticado con la atenuada, que es una variante, el desarrollo de cáncer o de pólipos a mayor escala se va a retrasar en los 15 años. Es decir, que pues el paciente va a poder padecer o desarrollar la poliposis adenomatosa familiar atenuada entre los 45 y los 55 años. Va a tener un retraso mayor de la enfermedad. También vamos a tener una limitada expresión de manifestaciones extracolónicas. Aquí no va a haber tanto problema como en la clásica, porque las manifestaciones extracolónicas, si teníamos en cuenta de que pues van a ser si tenemos en cuenta que el 40% de los pacientes no la van a presentar, pues aquí se eleva el porcentaje de los pacientes que no van a presentar estas manifestaciones extracolónicas teniendo la atenuada. Van a ser muy raras en este tipo de variantes de la clásica. Y pues si tenemos problemas en su manejo clínicamente, el fenotipo de esta familia puede superponerse en el cáncer colorectal hereditario no polipósico en familias con poco pólipos. También es importante tomar este dato en cuenta. Y pues el diagnóstico de PAFA es la falta de información en el número o localización de pólipos en las familias con pocos miembros, lo que puede hacer que se confunda con el cáncer colorectal esporádico. Es por ello que tenemos que hacer estudios de diagnóstico en todo el círculo familiar cercano, ya que los pacientes pues también pueden tener esta afección, poliposis adenomatosa familiar atenuada, sin darse cuenta, porque como les decía, son asintomáticos y la enfermedad se va a desarrollar 15 años después, aunque va a tener puntos beneficiosos a su favor. En dado caso de que el paciente tenga esta variante, pues obviamente no está descartado de que el paciente desarrolle un cáncer en alguna etapa de su vida. Ahora bien, hablando de las bases moleculares de la enfermedad, como les decía, pues esta se va a arraigar mucho a los genes que padezca el paciente. ¿Por qué? Porque en más del 90% de las familias afectadas con la poliposis adenomatosa familiar va a haber un gen específico que va a ser el de la mutación, que va a ser el gen APC, en el cual se va a afectar toda la línea germinal. Para tenernos un panorama de cómo es la estructura de este gen, la proteína de APC pues va a ser un polipéptido de 2.849 aminoácidos, su peso va a ser de 2.849 kilodaltons y consta de múltiples dominios.
e interactúa con varias proteínas. Es decir, que este gen, si no tiene una alteración a nivel molecular, pues obviamente va a ser beneficioso porque pues, va a combatir la proliferación anormal de células, va a ser protector. En cambio, si tenemos una alteración de este gen a nivel estructural, pues obviamente va a ser todo lo contrario, va a dar paso al desarrollo de adenomas familiares, de esta enfermedad, poliposis adenomatosa familiar, y pues también va a estar muy alterado este gen en ese ámbito. Los fenotipos con muy grave expresividad clínica van a ser los que van a representar mayores de 5.000 adenomas. Va a ser el fenotipo más grave de la proteína APC y se asocia con mutación en los colones 1250 a 1464, incluidos el hotspot 1309. Aquí es importante hacer un énfasis en este gen, ya que como vimos, dependiendo en qué estructura del codón esté la alteración molecular, es donde vamos a poder ver qué tan maligna o qué tan agresiva va a ser la enfermedad. Y pues lo que nos dicen los estudios moleculares que se han realizado en varios estudios respecto a esta enfermedad, nos dice que la alteración genética que esté entre el codón 1250 y 1464 va a ser la forma más grave de la enfermedad, en el cual van a poder proliferar hasta 5.000 adenomas, y pues va a ser la que tenga mayor pronóstico de gravedad y mayor pronóstico desfavorable para el paciente, ya que pues va a asociarse a un mayor desarrollo de cáncer colónico. El análisis genético de este gen del APC está indicado para confirmar obviamente el diagnóstico de la enfermedad, pues se emite una evaluación presintomática, como lo dijimos, pues a veces va a ser asintomático esta patología, y pues pues el análisis genético de ello nos va a dar una pauta de que estamos ante este tipo de enfermedad. Debe considerarse en cualquier persona con diagnóstico clínico de poliposis adenomatosa familiar, especialmente si tienen familiares de primer grado menor de 40 años que aún no han desarrollado la enfermedad, es decir, que pueden tener la forma atenuada, pero que en sí va a desarrollar el pólipo a largo plazo. Aquí en esta imagen tenemos podría decirse el desglose de toda la alteración molecular genética que va a desarrollar, que va a culminar más que nada con el desarrollo de cáncer colónico. En este caso tenemos que el estadio 0, pues vamos a tener una afección al epitelio colónico sano. Esto puede ser por diferentes tipos de afecciones, ya puede ser por infecciones, por virus, por toxinas, por estrés, poliaminas, o simplemente por como les decía, que va a ser la vía más frecuente por el ámbito genético o los defectos del gen del APC. La mutación del APC pues se va a expresar también acompañada de la mutación del gen PSTNN. Esto va a ocasionar que un adenoma displásico, que ya se va a considerar estadio 1, va a seguir avanzando esta alteración de genes por la vía MSI, que va a ser las mutaciones del gen MMR, con lo cual esto va a dar paso a mutaciones de la COX-2 y la CARAS. Una vez que estos tipos de mutaciones se expresan, la enfermedad pasa al estadio 2, que va a ser que vamos a tener los adenomas tempranos. Se va a llevar en la década del paciente de los 20 a los 30 años. Tenemos las mutaciones de CARAS, de CC, de MLH1, MSH2. Teniendo estas mutaciones va a pasar al estadio 3, que va a ser el adenoma tardío, en la cual se van a agregar las mutaciones de los genes 7P, 7Q y 20Q. También aquí se va a expresar la vía de la SIM, y lo cual va a dar una aneuploidía. Y posteriormente a ello vamos a evolucionar hasta el estadio 4, en el cual ya va a haber una expresión de un carcinoma colorectal, en el cual ya van a estar afectados varios genes de esta línea genética del paciente, en el cual tenemos que van a estar afectados los genes 18, 13 y 4 Q respectivamente. Y una vez que ya haya llegado al estadio 4, pues el paciente ya no va a tener vuelta atrás, va a desarrollar un cáncer colorectal, y si no se atiende adecuadamente,
va a ocasionar una metástasis que, como vimos anteriormente, los sitios predilectos van a ser diferentes lugares a nivel del cuerpo humano que ocasionarán la muerte prematura, obviamente, del paciente entre los 5 y 7 años posteriores al diagnóstico de la enfermedad. En este caso va a haber una mutación ya del gen 8P cuando hay una metástasis. Aquí, desglosado en términos simples, pues tenemos que en un epitelio normal va a haber mutación de la APC y sobreexpresión de la ciclooxigenasa 2. Posterior a ello vamos a tener un epitelio de proliferación, vamos a tener mutación de epitelio adenomatoso. Y después de este paso vamos a tener una mutación del gen P53 y también del DSSE. Y pues posterior a ello vamos a desarrollar el cáncer de colon. El diagnóstico, pues principalmente vamos a utilizar una sigmoidoscopía flexible. El uso del sigmoidoscopio flexible va a ser de las medidas de 60 a 70 centímetros para una correcta exploración. Y pues va a ser el método de elección para el screening de familiares con poliposis adenomatosa familiar clásicas. Pues recordemos que el 100% de los pacientes con poliposis colónicas tienen lesiones en este tramo, es decir, en el sigmoides. Dado el curso descrito de la enfermedad, como vimos que es grave, la posibilidad de padecer poliposis de un individuo en riesgo decreta con el paso del tiempo. Lo que les comentaba anteriormente, que si el paciente ya pasó de los 40 años de la cuarta década de la vida y no se ha expresado algún pólipo, tenemos dos caminos. O es una adenomatosis, una poliposis adenomatosa familiar atenuada, o bien el paciente no tiene la enfermedad o no va a desarrollar la enfermedad si tiene ya mayor a 40 años, porque va a ser muy difícil. El porcentaje de que se desarrolle la enfermedad va a ser muy bajo. También tenemos la Protein Truncal Testing, o también PTT, que va a ser el método de elección para localizar la mutación del gen del individuo y va a tener una sensibilidad para 80% de las mutaciones germinales en la clásica y obviamente también la colonoscopia completa. Si nos podemos dar cuenta en la gráfica de la parte inferior, vemos que la probabilidad de desarrollar la enfermedad o de que se presente va a ir disminuyendo drásticamente conforme avanzan los años. Es decir, si nos damos cuenta, a los 35 años tenemos un porcentaje muy, muy bajo de que si no se presentó alteraciones de esta enfermedad antes de esa edad, pues ya la probabilidad de que la desarrolle va a ser muy baja. Y pues aquí tenemos a la sigmoidoscopía flexible, que pues va a ser el método de elección para el screening de este tipo de patologías y que pues va a ser el que se va a utilizar principalmente para el diagnóstico. Aquí tenemos también otros tipos de diagnósticos a través del screening de mutaciones del gen CCSP y pues que son técnicas complejas por el gran tamaño del gen APC, lo cual dilata tiempo en dar los resultados. Lo que sí va a tener una sensibilidad del 50%, por ello ya este estudio se utiliza, si en dado caso no tenemos algún estudio, algún diagnóstico certero con la sigmoidoscopía flexible o con el otro estudio del gen que hemos mencionado. Los análisis de ligamentos también pero no identifica la mutación de los individuos en riesgo de grandes familias, es decir, no va a tener un amplio índice de probabilidades de detectar a los demás miembros de la familia, porque recordemos que esta enfermedad pues va a ser hereditaria. También tenemos el esofagogastroduodenoscopía o la EGD, que pues esta utiliza una pequeña cámara para buscar pólipos y cánceres en el aparato digestivo. Debe hacerse antes de extirpar el colon. ¿Por qué? Para tener una mayor certeza de cuánto es lo que se va a abarcar, para evitar hemorragias y complicaciones en la operación. Se puede realizar a partir de los 25 años de edad o comenzar en edades tempranas, que va desde los 5 a los 10 años, antes del diagnóstico del intestino delgado, que pues va a ser lo que más precozmente se va a afectar en la familia con esta alteración del gen.
Aquí tenemos una imagen. Y aquí tenemos otra imagen de la esofagogastroduodenoscopia lucicámara, en el cual se va a visualizar alteraciones a nivel de las paredes estructurales, tanto del estómago como del intestino grueso y del intestino delgado. Y pues aquí tenemos una foto de cómo se vería esta alteración. Hablando del tratamiento, en este caso el quirúrgico, el objetivo principal va a ser evitar la transformación de la malignización de los pólipos. En este caso, pues si el paciente pues, tiene una alta probabilidad de desarrollar cáncer, ya la enfermedad está muy avanzada, pues el tratamiento quirúrgico es lo único que nos va a dar una certeza de que el paciente no va a evolucionar a un cáncer maligno. La principal va a ser la protocolectomía total con ileostotomía terminal. Esta es la técnica bueno, hablando de esta técnica, más que nada, va a ser una técnica de la que menos se utiliza actualmente. ¿Por qué? Porque no va a tener una efectividad tan clara, más sin embargo va a evitar la aparición de carcinoma colorectal. La mortalidad de la cirugía pélvica, es decir, por la realización de esta técnica quirúrgica, va a tener consecuencias psicosociales secundarias a la realización de un estoma, y pues esta va a ser su principal desventaja, por la cual entraría en un segundo término. Va a ser la técnica que más se va a utilizar actualmente. Y su principal indicación, esta indicación ya nos va a dar una certeza que obviamente la tenemos que hacer, va a ser en casos de pacientes que presentan una neoplasia de recto por su localización cercana al margen anal y pues que no va a permitir la restauración del tránsito intestinal. Vamos a tener un seguimiento, tenemos que tener un seguimiento adecuado en el paciente postquirúrgico, ya que pues es posible detectar manifestaciones extracolónicas posteriores al procedimiento quirúrgico. Entonces, pues la protocolectomía total con ileostomía pues va a ser una de las técnicas que se utiliza, pero ya en segundo término, cuando no tenemos de otra para salvar al paciente. Aquí tenemos una imagen. Esta pues va a ser una imagen de una protocolectomía total. Y pues si nos podemos dar cuenta, vamos a tener múltiples pólipos adenomatosos. En este caso vemos que que toda la porción estirpada está afectada por estos pólipos. Aquí vemos que la fotografía muestra la presencia de un recto con múltiples lesiones polipoideas y 3 lesiones de mayor tamaño. La colestomía total con la anastomosis ileorrectal, este es otro tipo de técnica quirúrgica. Esta técnica preserva el recto. Su principal ventaja es que va a ser que principalmente va a tener una baja morbilidad posoperatoria que conlleva esta técnica quirúrgica, ya que la anterior va a tener un mayor riesgo de complicaciones posquirúrgicas, con lo cual puede resultar una alta morbilidad del paciente. El principal inconveniente de este tipo de técnica quirúrgica es la necesidad de un seguimiento estricto para evitar la aparición de nuevos pólipos o cáncer. ¿Por qué? Porque como en esta técnica quirúrgica se preserva el recto, pues tenemos todavía un riesgo, no elevado, pero sí un riesgo de que pues se desarrollen pólipos en este tramo no extirpado del colon. Caso contrario de la técnica que vimos anteriormente, que hace la protocolectomía total con ileostomía, que en este caso pues sí va a haber una recesión total de toda esa parte, y pues en ese tipo de técnica quirúrgica que es la colectomía total con anastomosis ileorrectal puede decir que es un poco conservadora anterior a la otra, con el único conveniente que pues vamos a tener el riesgo de que se desarrolle cáncer en esa parte conservada. La incidencia de cáncer del recto después de esta técnica variable oscila entre el 10 y el 40%, igualmente dependiendo del gen del paciente. Puede tener hasta un 40% de probabilidades de que se desarrolle a 20 años después del seguimiento y del procedimiento quirúrgico.
Pues los medios para reducir el cáncer en el recto se basan en adecuada calendarización de seguimiento, detección y tratamiento endoscópico. Una vez hecho pues este procedimiento quirúrgico, pues tenemos que tener un seguimiento para ir valorando al paciente, teniendo estricta apego a un estudio endoscópico para ir evaluando que no se desarrolle pólipos en esta parte del intestino grueso que se conserva. Y pues no hay una clara indicación del tratamiento profiláctico en estos pacientes. Y por último tenemos la protocolectomía restauradora ileal y la anastomosis ileoanal. Y pues esta técnica se realiza la recesión del colon y de todo el recto, manteniendo únicamente 2 centímetros del epitelio anal. En este caso va a ser el tradicional y la mucosa distal, también llamado el canal anal. Se elimina también en un buen porcentaje el riesgo de aparecer nuevos pólipos y cáncer colorectal. Y pues se acompaña de una construcción de un reservorio con hilio que actuaría como un neorrecto, más que nada para que esta función. Y el reservorio ileal va a ser en J. Sigue siendo hoy en día la técnica quirúrgica más empleada. ¿Por qué? Por sus diferentes beneficios que las anteriores no tenían. En este caso, pues va a ser la técnica de elección. Y pues solo como complicación vamos a tener una morbilidad posoperatoria muy elevada, complicaciones también posoperatorias que se van a manifestar en el paciente y pues la necesidad de reintervención, esto debido a que puede haber alguna parte que se hizo mal el procedimiento y pues obviamente hay que reintervenir al paciente. Y hasta este momento, los fármacos que podemos decir que tienen una ayuda contra la progresión de esta enfermedad van a ser los antiinflamatorios no esteroideos. En este caso, el AINES que más se va a utilizar va a ser el Celecoxib, y pues también se va a utilizar el Dulitac, que causan regresión y facilitan la exhibición endoscópica de los adenomas en la poliposis adenomatosa familiar. Diferentes estudios mencionan que también estos fármacos van a ir de la enfermedad y también para el mantenimiento postquirúrgico, con lo cual va a ser muy beneficioso para el paciente. Aquí tenemos la protocolectomía con reservorio, que es en J, como ustedes pueden ver. Y pues eso sería todo. Gracias. Gracias, Doc. En cuanto, Doc, a la prevención con AINES, realmente no está bien todavía aceptado que realmente la poliposis adenoma familiar no desarrolle cáncer si les das AINES, ¿no? Puedes dar cualquier tipo de AINES, puede ser Celecoxib o cualquier otro tipo de AINES, pero no está concluyente de que si hay alguna prevención. Pues hay que dar al paciente el beneficio de la duda, pues si le ayuda o no, pero realmente no se ha visto que esto detenga la progresión de un adenoma, sobre todo en la poliposis adenoma familiar, a que desarrolle cáncer. El síndrome el síndrome de Peutz-Jeghers, que es otro síndrome de poliposis, aquí la diferencia es que son amartomas, no son adenomas. Es el único síndrome de poliposis donde no son adenomas, son amartomas, que también tienen un riesgo de malignidad, aunque menor a los adenomas, pero ya se ha visto que los amartomas que anteriormente considerábamos que no progresaban a cáncer, actualmente ya estamos viendo que los amartomas en el síndrome de Peutz-Jeghers también progresan a cáncer. Y el Peutz-Jeghers lo que hace son los pólipos con hiperpigmentación de plantas, pies y de cavidad orales, como hacemos el diagnóstico, y solamente con una endoscopia y una biopsia de los pólipos, y todos los demás síndromes de pólipos que comentaste, el Gardner, el Turcot, el Concru y Canadá, que son varios, pues son los adenomas, más osteomas, más síndromes, más tumores a nivel del sistema nervioso central, que es como podemos ir haciendo la diferencia de cada síndrome. Y obviamente el tratamiento es quirúrgico,
y va a ser cada paciente dependiendo su estado, síndrome poliposis que tenga, la cirugía que vas a realizar. Y si son pocos pólipos, pues puedes hacer polipectomía endoscópica. Normalmente en la PAF como tal son más de 100. En la atenuada, si encuentras pocos pólipos, 20, 30, puedes ir realizando polipectomías seriadas para tratar de retirar todos los pólipos. ¿Tienen alguna duda, doctores? Bueno, no hay dudas. No, creo que no. No, doctor. No, doc. Entonces, doctores, si a un paciente le encuentran un adenoma, no estamos hablando que tenga más de 100, si le encuentran un adenoma, un pólipo adenomatoso, adenomas, ¿cuál sería la conducta y cuál sería el riesgo ahí de que tenga cáncer de colon? Obviamente, si le encuentran 100 o más de 100, pues el riesgo aumenta, ¿verdad? Ahí ya estaremos hablando de una probable poliposis adenomatosa familiar. Pero normalmente en la práctica encontramos pacientes con pólipos que tienen un pólipo, 2 pólipos colónicos. ¿Cuál sería ahí la conducta y cuál sería el riesgo de que desarrolle cáncer si es un adenoma? Ahí sería seguimiento, ¿no? Vigilancia, más que nada. Si aparecen más o si se desarrolla si este avanza a malignidad, pero es como menos el riesgo, ¿no? ¿De Porque qué solo se depende el trataría de riesgo uno. de que un adenoma desarrolle cáncer, doctores? Sobre todo del tamaño, ¿no? Entre El más tamaño, grande, creo que entre más grande, el riesgo obviamente también aumenta de desarrollar. Actualmente están los pólipos aserrados, que aunque normalmente los pólipos los encontramos pequeños, tienen mucho mayor riesgo de desarrollar cáncer, los pólipos aserrados, que son pólipos normalmente que encontramos en el estudio muy pequeños. Y pues obviamente cuando tú encuentras pólipos, lo que primero que tienes que hacer en todo el paciente es hacer la polipectomía para mandarlo a un estudio histopatológico y determinar qué tipo de histológico de pólipo es. Y pues obviamente ya le estás dando el tratamiento y evitando el riesgo de desarrollo de cáncer al retirar el pólipo. Mañana, doctores, Rodríguez, creo que ya nada más falta el tema de intestino irritable, ¿verdad? Sí, doctor. Ya es el único tema, ¿verdad, Rodríguez? Solo falta ese tema. Ah, ok. Sí, doctor. Mañana, Ya lo- mañana se los doy a las 7 de la mañana, nos vemos para que les dé el síndrome de intestino irritable. Ok, una cosita. Dime. Algunos docentes nos están comentando que el 18 tenían que terminar el curso, pero ya con todo y entrega de calificaciones. Entonces, Pues, te voy a volver a mandar el oficio que salió Rodríguez cuando nos reincorporamos, que creo que te lo mandé y por ahí lo debes tener, ajá, sí. donde explicaron bien que el 18 terminaban las clases, dieron un periodo para ordinarios y otro para extraordinarios. Entonces, Ok, doc. Sí. si quieren que se termine, nos tienen que mandar otro oficio, ¿sí? Que al menos a mí no me ha llegado. Y mientras no me llegue, yo voy a seguir las indicaciones del oficio cuando nos integramos al curso. Y si no lo tienes, Rodríguez, te lo voy a volver a mandar para que lo lean. Y se los mandes a tus docentes que dicen que el 18, ¿no? Y si ellos tienen otro oficio que les ha llegado y a mí no me ha llegado, pues si también me hacen favor y lo tienen, que te lo manden, pues para que me lo puedas proporcionar, ¿no? Recording Sí, claro, stopped. doc. Yo la verdad nada más estaba por la cuestión del examen que estaba en fecha No, para el 21, los pero tiempos, pues Rodríguez, sí. los da la Secretaría Académica General aquí de la UNACH, de la Rectoría. Es la que está dando los tiempos, no lo está dando los tiempos la facultad.
ni nosotros como docentes. Los tiempos los están dando ellos. Y si quieren que se haga algo, pues nos tienen que mandar un oficio, ¿no? O sea, no así, te digo. Bueno, ¿me escuchan? Bueno. No se escuchaba hace Es que, rato. No se escuchaba. cortó unos Se segunditos. cortó. Sí, Rodríguez, si gustas, si lo tienes, te lo voy a volver a mandar y dáselo al coordinador del módulo, ¿no? Y pregúntale que si hay algún otro oficio aparte de ese, pues que no lo. Doctor, creo que su micrófono está apagado. Que nos los haga llegar, Rodríguez, si hay, por favor, y pues programamos para antes el examen, no se preocupen. Sí, claro, Doc, no hay problema. Voy a preguntar bien cómo está la situación y le comento. Te voy a llegar a hacer llegar el oficio y coméntale al doctor al llegar ese oficio, y si hay otro que ya ese lo deje, ahora sí que fuera de inactivo, pues mándemelo, por favor. Sí, claro, Doc. No hay Gracias. problema. Gracias. Hasta Nos vemos luego, mañana. doctor. Buen día. Pero Gracias.